podemos dar comienzo a la actividad y dado que están todos ya quienes se van a encargar de las exposiciones, quiero expresarles muy brevemente que en este momento tan arduo y de tantos requerimientos e interpelaciones a los poderes judiciales, quiero que todos ustedes sepan que siento el orgullo de pertenecer a la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Es un orgullo que se ve ratificado a cada día que pasa, y la verdad que me ha permitido descubrir algo que no lo tenía en los planes, que es esa capacidad que tiene el asociacionismo judicial para transformar sus estrategias y para colocarse en el rol de articulador en una crisis. En el día de ayer tuvimos una reunión de la Junta de Gobierno de nuestra federación. Una reunión por este medio que duró 6 horas. Y a lo largo de esas 6 horas recorrimos todas las realidades de las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No quedó detalle del funcionamiento, de la problemática, de las adaptaciones, de los requerimientos, de las angustias que no se hubiese relevado. Se expuso cuáles son las presiones a que se están enfrentando las presidentas y los presidentes de los colegios, los consejos directivos, y cómo esas presiones, esos escenarios que tienen una particularidad distinta en cada provincia argentina, se deben a que cada sector tiene parte de verdad, parte de un interés, parte de una preocupación y sobre todo de necesidad. Los abogados, los justiciables, las personas que están cumpliendo penas privativas de la libertad, la mirada de los superiores tribunales, los órganos políticos, las legislaturas, los poderes ejecutivos, los medios de comunicación, todos atravesados por una situación de crisis. Pero en una lectura realmente mesurada, reflexiva, autocrítica de la situación, los colegios y asociaciones que conforman la federación elaborando estrategias permanentes por dar respuesta. Quiero destacar las innumerables acciones que se llevaron adelante para transformar la solidaridad que todos sentimos en una realidad. Y esto verdaderamente llevaría mucho tiempo enumerar cada una de las acciones que se fueron concretando a lo largo de todo el espacio de la República. Indudablemente estamos ante una situación inédita y sabemos en la República Argentina que el escenario nos va a plantear desafíos más difíciles que los que estamos afrontando en este momento. Tenemos prácticamente la plena seguridad. Y tenemos la seguridad de que tenemos que ir trabajando de manera equilibrada por hacer nuestro aporte silencioso a la preservación de la salud pública, a la observancia de las disposiciones, y también que tenemos que hacer un esfuerzo inmenso, incansable por apuntalar la paz social, en todos sus sentidos, buscando las respuestas institucionales que la sociedad espera de nosotros. Lo primero que podemos hacer es valernos de nuestras mayores fortalezas. Y entre estas fortalezas, por supuesto que están quienes trabajan comprometidamente en la tarea judicial, quienes dedican sus horas, restan horas a sus familias. Obviamente que toda la dirigencia asociacionista que se encuentra congregada acá es motivo de orgullo para la federación, sean cuales sean los roles que se cumplan. Pero también el asociacionismo nos ha enseñado algo que podría parecer una frase expresada con un sentido complementario de lo que es el eje de nuestras acciones. Y hemos llegado al convencimiento de que el asociacionismo no tiene fronteras nacionales.
Realmente la construcción y la defensa de la independencia judicial hemos podido constatar que se realiza en todas las regiones del mundo y que las experiencias que a nosotros nos parece que vivimos en el ámbito local se pueden repetir y de hecho se dan en cualquier rincón del planeta. Y que la razón de ser, de estar unidos, se ve específicamente en los momentos difíciles. Este es un momento difícil. El problema de la pandemia que está afrontando el mundo no es un problema nacional y tenemos la suerte de haber podido construir desde FAM alianzas, aproximaciones estratégicas. Y nos hemos encontrado con amigas y con amigos a lo largo de este camino. Lo que la Federación Argentina le debe a la Escuela Judicial de Barcelona y en particular a su directora, Jorge Jiménez, es muchísimo. Jorge ha abierto a través de las decisiones que le han permitido tomar el Consejo General del Poder Judicial de España, las puertas a juezas, jueces, funcionarios, secretarios, secretarias de todas las provincias argentinas. Esta apertura que se ha hecho con ese don de gente, con esa simpatía, con esa inteligencia, con ese talento que lo define a Jorge, es lo que determina que estemos molestándolo nuevamente, sacándolo por unos minutos de este contexto tan difícil que está viviendo desde Barcelona y por todo lo que ocurre en España, para que nos venga a dar alguna de sus reflexiones. Estamos, por supuesto, agradeciendo la presencia de una dirigente que ha destacado en las reuniones de la Federación Latinoamericana, que es una colega que la hemos visto comprometida con las necesidades, con los inconvenientes que tiene la judicatura chilena y que además ha sabido mostrar, como verdaderamente ocurre en todas las asociaciones y colegios, la importancia de la voz, de la perspectiva de género en cada uno de los temas que se nos presentan a diario. Y hemos sabido escuchar la profundidad de su trabajo, el compromiso, y hemos querido contar también con su mirada en particular esta tarde para tener un apoyo también del que valernos en las opiniones, en las experiencias y en los pensamientos de Soledad Piñeiro. Y por supuesto que toda organización tiene su estructura, y realmente la Federación Latinoamericana a la que tenemos el orgullo de pertenecer está atravesando un momento que la distingue, está escribiendo una página que enaltece a la FLAM a través del trabajo sólido, siempre fundado, basado en una exquisita formación cultural, insertando a la Federación Latinoamericana dentro del mundo asociacionista con un papel relevante en la Unión Internacional de Magistrados y con una persona que es su presidente, cuya sensibilidad en todos los aspectos humanos, culturales, laborales, está permitiendo que muchos de quienes somos dirigentes que tenemos mucho camino por recorrer, tengamos precisamente de quién aprender. A los tres, a Jorge, a Soledad y a Walter, en nombre de los 15.700 integrantes de los colegios y asociaciones que componen FAM, les queremos dar la bienvenida, saber que en este momento difícil también es importante que estemos juntos, y les propongo, si a ustedes no les parece lo contrario, que empecemos escuchando a Jorge, luego a Soledad y bueno, y en último término a Walter Barone, el presidente de FLAM. Jorge. Sí, seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Ariel, y por esas palabras que, como habréis comprobado, pues son fruto de la amistad y de una grandísima amistad, porque bueno, uno hace lo que puede y desde el concepto de servicio público que tiene.
y encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras y de compartir este panel con Soledad, a la que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero ya la conozco y nos encontraremos pronto seguro, y a Walter, que es otro gran amigo. Y yo voy a intentar, simplemente también por la utilidad y por el recurso que tenemos y por los tres que estamos, utilizar poco tiempo, unos 20 minutos como máximo, para exponer unas pequeñas ideas y a lo mejor luego podemos hablar. O sea, yo quería presentar un poco qué situación se dio aquí, que como saben por los medios de comunicación, pues es una de las situaciones más gravosas de las que hay ahora mismo en el mundo por la situación de disparo en el número de fallecimientos y situaciones que se están dando. Entonces, ese título de la justicia española y los desafíos, pues es un gran reto aplicable a todo el mundo. Aquí, ¿qué es lo que pasó? O sea, aquí lo que pasó, que imagino que lo que pasó en todo el mundo, es que esto se veía como algo muy lejano, como algo que estaba en la China y que parece que nunca llegaría o que llegaría menos, y empezaron a darse casos por la globalización de este mundo y lo que viajamos y por la situación del virus, se empezó a relativizar que si era una gripe, que si era poco más, y de la noche a la mañana, en prácticamente 6 días, 7 días, nos vimos en un estado de alarma y de terror, de miedo, que creo que coincidió con el resto de países. Cuando empezamos a ver la situación de Italia, que podíamos haberlo visto antes, pues entramos en puro pánico y aquí pues todo el mundo colapsó, en el sentido de que hubo que parar el país y ponerse manos a la obra para que no hubiera víctimas, no se colapsaran los hospitales y hubiera medios sanitarios para todos. Lo primero que, y lo destaco porque eso afecta y afectó a la justicia, que se dio cuenta es que la justicia no tenía ningún tipo de medio de seguridad, de medio de protección, ningún equipo ni ninguna previsión. Pero no la tenía la justicia ni la tenía casi el país. O sea, el país había omitido algunos anuncios de recopilar materiales de protección y la realidad y la tragedia que se nos dio, aún considerándolo un país muy desarrollado, como dicen por ahí, pues que nuestros hospitales, no ya los tribunales, nuestros hospitales no tenían medios para proteger a los propios sanitarios. Y ahí si ven, España tiene un volumen de infectados dentro del grupo de sanitarios súper alto por esa falta de previsión y esa falta de equipos. ¿Eso qué hizo? Que, como bien saben, en la justicia hay un sector de la justicia y por lo que lleva las vistas, el acudir a tribunales, la cantidad de gente que se maneja con tribunales, pues que también entró en pánico, en el sentido de decir, mire, estamos en una situación de desprotección absoluta, yo realizo 10 vistas, 12 vistas, 20 diligencias judiciales diarias, recibo a mucha gente, la gente está apilada afuera esperando el turno de su audiencia, de su juicio, y esto, bueno, esto es algo, una bomba biológica en el sentido de que aquí no hay test, no hay ninguna prueba y lo que va a pasar aquí es que va a haber múltiples contagios. Y eso hizo, tristemente, también hay que decirlo, pues un cierto, bueno, como es lógico en esta situación, un cierto estado de terror, en el sentido de que, bueno, hubo compañeros y compañeras que manifestaron su decisión de no ir a trabajar mientras que el gobierno no le diera unos medios de protección. Claro, en estas circunstancias, cuando se está hablando de una batalla contra un enemigo que es un virus, que es un enemigo sanitario, y el Poder Judicial, que tiene que garantizar los derechos fundamentales en todas las situaciones, y en especial en una situación de cierta alarma, pues ese mensaje inicial no cayó muy bien en la sociedad y los medios de comunicación, en el sentido de que parecía que había un cierto abandono. En esa situación, junto al aumento de las víctimas, empezó también a darse una situación de reclamación ante tribunales de medidas urgentes de protección a determinados colectivos, como fuerzas y cuerpos de seguridad, como médicos, medidas colectivas que lo que pedían era obligar al gobierno a que diera esos medios de protección. Pero claro, obligar al gobierno a dar algo está muy bien, pero cuando el gobierno no tiene ese algo, porque todos los canales de suministro están totalmente cortados, colapsados, o están con una competitividad irremediable, lógicamente no se puede actuar. En ese sentido, todo lo que son asociaciones judiciales miraron directamente hacia nuestro órgano de gobierno,
en el sentido de, pues lógicamente, de reclamarle una cierta medida de protección y una cierta actuación de protección del colectivo judicial y todo el Poder Judicial. Aquí la respuesta pues, fue un poco lenta, en el sentido de que tampoco el Consejo General del Poder Judicial, pese a ser un órgano constitucional, se sujeta un poco a las directrices del gobierno. Entonces, hasta que no se decretó el estado de alarma, no se empezaron a tomar medidas. Y en nuestro territorio las medidas fueron cambiando, pues si les digo la verdad, casi en horas, porque se fue viendo la evolución y se fue viendo cómo se había ido transmitiendo el virus sin darnos cuenta. Se tomaron medidas de un escenario muy radical en lo que era el sector Madrid, donde se empezó a dar una consigna de presencia mínima en los tribunales y solo para actuaciones urgentes que se relataron, se dieron en una disposición, mientras que en los otros tribunales del resto del territorio sí se mantenía una presencia mayor. Claro, eso generó también un conflicto en cuanto al al tener el mantenimiento de la audiencia de vista señalada. Pensad que en muchas jurisdicciones, como la social, hay un retraso, una mora aquí judicial de hasta 2 años para ver un caso, que en ese estado de terror incluso pues, se veían obligados a suspenderla con el daño que eso podía causar para esa persona que llevaba 2 años viendo su caso por un despido improcedente o un despido nulo y que no se podían resolver porque no había medios para garantizar esa protección. La primera iniciativa fue de decir, vamos a tener mascarilla, vamos a tener guantes, medidas de protección. No había medidas de protección y al final, en ese escenario de estado de alarma y de agravamiento paulatino, se optó por el llamado teletrabajo. El teletrabajo, que era la panacea y la reclamación que hasta ahora, digamos que la empresa o el gobierno o la patronal siempre era un poco reacia a ese teletrabajo por la falta de definición o la falta del control del teletrabajo, se convirtió en el principio fundamental de este momento. Y claro, el problema del teletrabajo es que nuestros tribunales no están preparados para el teletrabajo. O sea, los tribunales tienen el expediente digital, pero claro, tienen el expediente digital en un circuito de protección que está en el tribunal, pero no en un circuito de protección que saca fuera del tribunal. Entonces aquí empezamos con los problemas de acceso remoto al puesto de trabajo. Y esos accesos remotos, pues hemos descubierto que tampoco son tan seguros y que también tampoco aguantan o soportan la carga del acceso inmediato de tanta gente en tantos momentos desde sus computadoras personales. Y que tampoco el teletrabajo estaba tan definido. En esas circunstancias se estableció como pues como les decía, unas materias mínimas que había que atender, sobre todo en temas de derechos fundamentales en órganos penales. Se tomaron unos protocolos. Uno de los protocolos principales fue que los detenidos no se llevaban al tribunal directamente para proteger a todo el mundo, sino que se quedaban en estancias policiales y desde ahí se practicaban las correspondientes audiencias para decidir sobre su prisión o no prisión o libertad provisional. Claro, esto también es un adelanto y es un conflicto o un problema en cuanto a la garantía de esos derechos fundamentales o no. Claro, esa asistencia al detenido la tiene que prestar un letrado y en nuestra jurisdicción, en nuestra ley, lo que dice que el letrado tiene que entrevistarse con el detenido. En ese momento, al ver los tribunales, a ver los abogados que los tribunales tomaban esas medidas de autoprotección, los abogados también tomaron sus medidas de autoprotección y declararon que nadie asistiría a ningún detenido si no se daba la correspondiente medida de protección. ¿Eso qué hizo? Que algún que otro juez, ante la no asistencia del letrado, dedujera testimonio por desobediencia al decano del colegio de abogados correspondiente por no proveer que hubiera asistencia jurídica gratuita. O sea, si ven, un mecanismo de comerse la cola. O sea, yo me protejo, pero exijo que el otro haga su trabajo y si no lo hace, le reclamo judicialmente contra él. Al final se instituyó en cada sitio un protocolo por el cual esa entrevista del letrado y el detenido se hacía por medio de videoconferencia desde la sede de la policía o por medio de una llamada telefónica, lo cual también genera una suspicacia en cuanto a la presencia o no del funcionario policial en esa entrevista reservada con su cliente. Un elemento también importante, por un dato que luego les diré, es que eso conllevó a que una práctica que exige el derecho europeo, como es la entrega del atestado policial, de lo que es
el documento policial que se ha hecho con la investigación al abogado de la defensa, que costaba que se hiciera, ahora se ha hecho una práctica, porque todo el mundo ha puesto como protocolo que la policía tiene que mandar al letrado del detenido ese atestado por correo electrónico previamente a la entrevista reservada que tiene con él por videoconferencia. Con lo cual, en estas ocasiones de crisis, o sea, cambios que parecía que no se iban a dar, pues se vienen produciendo. Pero en esa situación, lo que quedó fue una presencia mínima y casi simbólica en cada tribunal, en el cual solo había la presencia de un funcionario y todo el mundo hacía teletrabajo, salvo los que estuvieran de turno, que sí asistía el correspondiente juez. El que no asistía era ni el defensor ni el fiscal, lo cual también generó una situación de conflicto entre unos y otros. En esa situación, digamos que las jurisdicciones que más afectadas creemos o estamos viendo que van a ser con esto del coronavirus son la jurisdicción laboral, por la cantidad de suspensiones de trabajo, expedientes de suspensión temporal del trabajo o reclamaciones de prevención de riesgo, de situaciones que se pueden dar en el ámbito laboral. Lo contencioso administrativo, porque habrá mucha responsabilidad patrimonial del Estado por déficit de la asistencia sanitaria, habrá mucha reclamación porque en este estado de alarma se han impuesto más de 500.000 sanciones por violación del estado de alarma y habrá muchas reclamaciones, y también en el ámbito jurisdiccional civil por todo lo que son las cláusulas rebus sic stantibus, los cambios de las condiciones, el impago de hipotecas, el impago de alquileres, los desahucios y demás. Son las jurisdicciones que tememos que van a tener un colapso. O sea, el primer escenario, por pasar a la segunda parte, sería situación de crisis, situación imprevista y una situación o una solución remota de emergencia. Jamás habíamos sufrido una situación así y jamás se había improvisado de esta forma y a esta velocidad. Improvisado con los recursos que teníamos. O sea, nosotros no hemos llegado en España a hacer, como en otros países, audiencias a través de Zoom o de alguna otra aplicación, pero sí se está en esa situación de pensar qué se va a hacer. El escenario siguiente. Nosotros terminamos el estado de alarma el 26 de abril, probablemente se prorrogue hasta el 14 de mayo y ya se está iniciando una reactivación paulatina de la actividad. Y hay una reactivación judicial desde que el otro día, hace 2 días, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial levantó la prohibición que se había hecho una suspensión de plazos judiciales y se levantó la prohibición de presentar escritos en los correspondientes procedimientos judiciales. Y ese levantamiento de la suspensión se va a hacer en 3 fases. Una primera fase en la que se va a permitir presentar escritos de procedimientos que ya estaban vivos, que ya estaban en vigor. Una segunda fase que se permitirá que se presenten nuevos procedimientos en determinados ámbitos, y una tercera fase de regularización total. ¿Pero en qué momento estamos? Estamos en un momento de reimaginar cuál es la situación en la que nos vamos a encontrar cuando esto cambie. Lo que pasa es que esa situación es de reimaginación, porque hay una total inseguridad. Hay una inseguridad porque hay un ambiente en el sentido de desconfianza hacia el gobierno y hacia los datos que da el gobierno y la realidad objetiva que se vende. O sea, hay una sensación de inseguridad en el sentido de que ese escalamiento del confinamiento, esa vuelta a la normalidad, va a ser con una recaída inevitable porque siguen dándose las condiciones del virus. Hay una situación de cambio. O sea, yo creo que todas las crisis son una oportunidad y esta crisis pues seguramente va a suponer muchos cambios y tendremos que plantearnos muchas cosas. Lo primero es si tenía sentido la estructura que hasta ahora teníamos. O sea, si en 4 semanas somos capaces de hacer cosas que no habíamos hecho en años, seguramente es porque la estructura que teníamos era bastante mejorable, ¿no? Pero también hay una situación ahora
de cambio por el cambio. O sea, también hay que tener un poco de paciencia porque ahora hay una situación también de como de volverse loco y querer cambiar todo. Es como si estuvieras como fuera un pollo sin cabeza que se quisiera cambiar todo. Y hay que andar con pausa porque no todo vale en este momento y hay muchas decisiones que se están tomando con la mejor de las voluntades, pero realmente no sabemos el alcance real de la situación que nos vamos a encontrar. Porque lo que sí es cierto, y por lo que vemos en los chinos y por lo que ya nos están diciendo acá, y no sé si allá les dicen también, es que la vuelta no va a ser al mundo que antes teníamos. La vuelta va a ser al mundo en el que vamos a tener que mantener unas prevenciones, una distancia de seguridad y vamos a tratar de evitar acercarnos o estar en contacto con el resto de ciudadanos y tener unas determinadas protecciones, con lo cual el ritmo de trabajo, de aglomeración de gente y de acumulación de gente en los espacios públicos y privados no puede ser el mismo. En ese sentido, ahora mismo estamos en una especie de carrera a ver quién hace el plan de vuelta a la normalidad y de choque más innovador, porque se está hablando del parón y la crisis tan importante que vamos a tener en el país, con un descenso del PIB de hasta el 8%, una crisis que aquí no se vivía desde la guerra civil, o sea, y el fin de todos es que la justicia funcione, que la justicia sea rápida, por todo el movimiento económico que puede generar la justicia en cuanto a reclamaciones y pretensiones que se tienen que sustanciar lo antes posible. Pero claro, nosotros estamos hablando de una justicia que lo social llevaba un retraso crónico de unos 3 años, en lo contencioso de unos 2 años, en civil el retraso es menor, en torno a 1 año. Pero, ¿qué pasa ahora cuando se vuelva? Claro, se han parado una serie de procedimientos y va a haber una avalancha, se presume, de procedimientos nuevos. Y el plantel de jueces y de personal va a ser el mismo. Además, aquí tenemos una situación de ausencia de presupuesto, de inestabilidad política, que, bueno, que puede ser muy parecida a la de otros sitios, de otros lugares. Lo que se está buscando, el Consejo General del Poder Judicial ha sacado un plan de choque que tiene como 4 o 5 partes, un plan de medidas legislativas que habría que adoptar para agilizar la justicia. O sea, ese plan de choque son unas 436 páginas en cuanto a las medidas legislativas. Supone medidas, asumir medidas que se habían planteado alguna vez y ahora parece que es la excusa para que todo valga. O sea, y son medidas que han sido muy cuestionadas. Se busca incluso que la sentencia sea oral, o sea, que no haya que documentarla por escrito, salvo en casos de una determinada cuantía y una determinada complejidad. Con los problemas que eso generará, o sea, para la motivación de la sentencia, para el recurso de la sentencia, para la ejecución de la sentencia. Se están buscando medidas de refuerzo con jueces que no hay, se están buscando medidas de habilitar el mes de feria judicial que aquí hay, el mes de vacaciones, el mes de agosto es una feria judicial que aquí tienen todos los abogados, los jueces y magistrados lo pueden cambiar entre junio, julio, agosto y septiembre lo pueden hacer, pero habilitar el mes de agosto como un mes laborable, con el perjuicio que eso supone para todos, para los pequeños despachos y para todos. Se están intentando tomar muchas medidas que afectan también a derechos fundamentales porque al final lo que se está intentando es que haya menos recursos, que haya menos instancias, que las cuantías de los procedimientos que se declaren firmes rápidamente sean mayores y eso está generando también una cierta controversia. El Ministerio de Justicia tiene también su plan, que todavía no ha anunciado, que busca también unas reformas procesales en 3 niveles y las asociaciones judiciales también han sacado su plan de elementos, de reformas que hay que hacer. El Consejo también, como les decía, aparte de ese plan de choque, también ha previsto un plan de modernización tecnológico. Lógicamente, ante esto tiene que modernizarse tecnológicamente la forma en la que no lo había hecho. Un plan de formación extraordinario. O sea, se nos ha caído la presencialidad en la formación y esa presencialidad va a caer por mucho tiempo porque el Consejo también ha manifestado que no va a dar licencia a los jueces y tribunales en un tiempo hasta que se regularice esta situación para que se formen. Va a primar la formación a distancia. Entonces, es otro elemento importante. Y otro plan que ha anunciado en el día de hoy
es un plan también para permitir y digamos que fortalecer el acceso de los grupos más vulnerables a la justicia. Menores, violencia de género, mayores, es otro de los planes que busca. Lo cierto es que, y voy a ir terminando por no cansarle y porque luego pueda haber una discusión mayor, lo cierto es que no sabemos lo que va a pasar. Se están haciendo propuestas que son muy voluntariosas, pero no sabemos en el escenario en que se van a tener que aplicar, con los problemas que eso surge y el desgaste que eso surge. O sea, yo, por ejemplo, se está hablando de que los 188 nuevos jueces que hay en la escuela que están en formación, de acortarles su formación y dedicarlo a reforzar el juzgado, pero aún no se sabe qué juzgados son los que tienen que reforzar y no se sabrá de aquí a 7 meses o 8 meses y ya se le está diciendo acortar su formación, por ejemplo. Se están anunciando medidas que requieren de un consenso político y una mayoría política que no existe, o sea, y que si asisten a los noticieros españoles es difícil que exista porque hay mucha división y habrá que utilizar, sin duda ahora, es una oportunidad para utilizar la infotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, todo el tema de los Big Data y del blockchain para cambiar nuestro sistema. O sea, yo creo que es una oportunidad y es una revolución única, o sea, histórica y seguramente habrá un antes y un después de la justicia después de esta pandemia, ¿no? Lo que no sabemos aventurar es a dónde llegaremos, pero yo creo que aquí hay que estar alerta y desde el mundo asociativo sobre todo para garantizar unos mínimos y desde el mundo judicial para garantizar siempre los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, o sea, que no con la excusa de la pandemia se priven o se limiten derechos fundamentales. Y aquí lo dejo y estoy a vuestra disposición para escuchar y después para participar en el debate que se genere. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que me suscitó una cantidad de interrogantes lo que hemos escuchado. Parecería que después de lo que es el pico de la crisis viene un escenario inestable y seguramente después alguna pregunta te vamos a hacer. Vamos a escuchar entonces a la doctora Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile. Mucho gusto, Soledad, bienvenida. Muchas gracias, Ariel, y muchas gracias por la invitación. Sin duda que coincido y en Chile se han dado muchas de las situaciones que Jorge ya ha adelantado. Perdón. Sin embargo, quiero agregar algunas desde la perspectiva de género también, pero antes voy a hacer un pequeño repaso por las situaciones a las que nos enfrentamos. Sin duda hoy día, tanto desde el punto de vista laboral, familiar como social, ¿no? Nuestros sistemas tecnológicos sin duda no están diseñados para aguantar esta tremenda demanda en la que estamos hoy día involucrados. En Chile el teletrabajo se adoptó en el Poder Judicial desde prácticamente un inicio de que se declarara aquí en Chile el estado de catástrofe. Y el trabajo se ha desarrollado con dos objetivos sumamente claros y fundamentales. La protección de la salud de todos y todas y además el mantener la función al menos en lo urgente. Esos son los dos grandes objetivos en que tenemos que tratar de mantener un equilibrio para poder, obviamente, mantener esta función en el estado en que se requiere. Y de allí han surgido varios nudos críticos. Por una parte, la cuestión práctica, en donde nos encontramos precisamente con deficiencias en nuestros sistemas técnicos, no solamente porque no tenemos todos los computadores necesarios, sino que tampoco tenemos las conexiones con la capacidad suficiente para poder funcionar. Sin duda que esto se ha logrado superar de una manera bastante artesanal y con ingenio y sobre todo con muy buena voluntad de todos los intervinientes, tanto los abogados, los testigos, los peritos, los propios funcionarios de tribunales han prestado toda su colaboración para que esto pueda funcionar. Pero luego tenemos algunos problemas más de fondo, donde hemos tenido tal vez algunos conflictos, y es cómo protegemos las garantías, cómo protegemos el debido proceso, cómo protegemos la publicidad, el derecho a defensa, la inmediación de la prueba, etc. Y sin duda que aquí en la materia penal es donde hemos tenido algunas dificultades, así también como en la materia de familia,
En materia penal, no todos los defensores han estado de acuerdo en que las audiencias puedan llevarse de manera remota. Han alegado, invocado de que no es posible resguardar la posibilidad de entrevistarse con sus representados en esas condiciones. Sin embargo, si bien es cierto se han dado estas dificultades, en la mayoría de las situaciones se han logrado salvar, se han dispuesto en comisarías, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, así como también en Gendarmería de Chile. Gendarmería es quien está a cargo de la protección de las cárceles. Se han procurado algunas salas privadas para la conexión de los imputados por videoconferencia con sus defensores y a la vez en las audiencias en las que tienen que concurrir. Y así se han estado desarrollando, por ejemplo, también los controles de detención. Tenemos algunas limitaciones que van un poco más allá incluso de lo técnico propiamente tal, y que tiene que ver con las habilidades de los funcionarios en general para utilizar estos medios, incluso en algunos casos de las dificultades que presentan las conexiones por la ubicación geográfica de los domicilios. A veces no llega o esta conexión es intermitente. En todo caso, en Chile tenemos desde hace bastantes años sistemas tecnológicos para poder llevar las causas, y hoy día tenemos unas conexiones remotas que se pueden habilitar, sin duda de que hoy día, dada la contingencia, el sobreuso de estos sistemas ha provocado que las conexiones sean intermitentes, y eso por supuesto ha ralentizado todo el trabajo. Pero en general ha habido, como digo, el ingenio, la disposición de poder solucionar esas situaciones que se nos han presentado, y también las organizaciones externas como Carabineros, Policía, Gendarmería, la Defensoría, el Ministerio Público también han puesto de su parte para poder ayudar a solucionar todos esos problemas y mantener el distanciamiento, que es lo que hasta hoy día es el mejor remedio para esta situación. En las causas, como dije, de familia y penales son donde se nos presentan los mayores problemas, porque además son las materias en que están más activas. Es en donde nos encontramos también más habitualmente con los grupos más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, los migrantes, las mujeres y hoy día también los trabajadores. En un futuro no muy lejano, las materias laborales también se van a convertir en un foco importante, tal como lo señaló Jorge, en un foco importante de materias que deberían de considerarse probablemente como urgentes y aquellas que no deberíamos de dejar de ver. Me gustaría recalcar aquí que yo creo que hay dos escenarios que nosotros hoy día tenemos que analizar. El primer escenario, y no analizarlos propiamente tal hoy día, pero sí tenerlos en consideración, el primero de ellos es la necesidad inmediata y urgente de asumir todos los medios tecnológicos que podamos utilizar para poder llevar adelante la función judicial, que sin duda no debe detenerse. Tal vez debe ser discriminada, atendiendo lo más urgente, atendiendo lo inmediato, los privados de libertad, por ejemplo, pero eso no significa que se detenga. Y el segundo es necesariamente pensar, y un poco lo adelantó también Jorge, en el sentido de pensar en un nuevo diseño del sistema. Como bien dijo, en 4 semanas, aquí en Chile incluso en menos semanas, pudimos montar de una forma bastante improvisada un sistema de trabajo que, si bien adolece de muchas deficiencias, ha permitido que la función no se detenga, sino que cambie de la forma de realizarse. Esto no nos puede dejar indiferentes, significa que a lo mejor existen herramientas que nos puedan hacer mejorar nuestra forma de funcionamiento, sin descuidar el acceso a la justicia, sin descuidar el debido proceso, la publicidad, entre otras garantías. Pero también debemos tener en cuenta que temas como inteligencia artificial, que hoy día se incorporan a muchas áreas laborales, a muchas áreas de trabajo, debemos de también considerarla como una posibilidad para nuestro trabajo. Sin duda que es un tema discutible, sin duda que debe plantearse desde una perspectiva de derechos humanos y cumplir nuestro rol como agentes protectores de derechos humanos, pero no podemos desperdiciar una herramienta que nos pueda ayudar a mejorar nuestra función. Y yo creo que ese es un tema, es un segundo escenario, como planteaba antes, que debemos de considerar en un futuro no muy lejano. Y además, personalmente creo que debemos de asumirlo desde nuestro trabajo, porque es una realidad que no nos va a ser ajena.
y me parece que nosotros, inmiscuyéndonos en esta materia, podemos realmente entregar un aporte para que la forma en que se pueda ejecutar sea acorde a la protección de derechos. Entonces creo que no es algo que nosotros debemos de ignorar y por el contrario tenemos que considerar en un futuro no muy lejano. ¿Cómo estamos funcionando en Chile? Hoy día tenemos aproximadamente un 80% de los edificios que están cerrados con una dotación mínima e incluso no de todos los días, sino que de algunos días a la semana que acuden para cuestiones prácticas como devoluciones de documentos o recepciones de documentos, entre ellos cheques en materias, por ejemplo, de familia, que tienen que ver con pagos de pensiones alimenticias. Entonces se ha implementado esta fórmula, pero en general están una gran mayoría de los edificios en donde funcionan los tribunales están completamente cerrados. Y se han privilegiado, como dije, algunas materias, entre ellas las materias que son las medidas de protección en familia, las medidas cautelares y las materias relativas a violencia intrafamiliar, como se dice en Chile, o violencia doméstica. En ese sentido, la tramitación escrita no ha sufrido mayor retardo, y esto es en Chile, al menos en materia civil, aun cuando sí hay una congestión porque se han recibido muchísimas presentaciones. Pero han existido dos leyes que se han dictado recientemente, una que tiene que ver con el teletrabajo y otra que tiene que ver precisamente con la suspensión de audiencias, de actuaciones y de plazos judiciales para regularizar esa materia y poder bajar de alguna forma la carga laboral y asegurar los derechos de las personas y poder realizar estas audiencias o estas materias, conocer estas materias que hemos señalado como urgentes. Esta es la regla general de trabajo en Chile. Ahora quiero referirme un poco a el trabajo específico de las mujeres y para eso quiero hacer notar algunas estadísticas propias de nuestro país. En una reciente encuesta se ha determinado que hay ciertas áreas de la economía en donde las mujeres trabajamos mayoritariamente. Por ejemplo, el 76% de los TENS, que son los paramédicos, podríamos decir, son mujeres. El 41% son médicas cirujanas, hoy día absolutamente involucradas en toda la tarea esencial que significa en una crisis como la que tenemos. El 76% de los docentes son mujeres. Y en la educación parvularia, maestra jardinera le dicen, entiendo en Argentina, son aproximadamente el 100%. Y por último, el trabajo en casa particular es ejercido en un 97% por mujeres. Estas estadísticas las obtengo del Instituto Nacional de Estadística de Chile y de la Fundación Sol. Por otra parte, Comunidad Mujer, en Chile dice que el 22% del trabajo no remunerado, que ya sabemos, gran parte de ese trabajo es realizado por mujeres, representa el 22% del PIB, nacional. Y que en cambio los servicios financieros y los servicios empresariales representan un 11,8%. O sea, con estas cifras tenemos claramente un indicio bastante evidente de que las mujeres aportamos en la economía de nuestro país en una cifra bastante considerable. Y esa fórmula también se replica en el Poder Judicial, porque el 58% de los funcionarios del Poder Judicial son mujeres. Entre los jueces y juezas, las juezas representan un 58,6%. Sin embargo, la representación de las mujeres disminuye en las Cortes de Apelaciones a un 40,9% y en la Corte Suprema en un 35%. Pero me parece interesante destacar una siguiente estadística. Juezas de familia son un 78,3%. ¿Y por qué lo destaco? Porque precisamente en materias de familia es donde tenemos concentrada una gran parte del trabajo urgente en estas condiciones. Y en materia penal representan un 55%, también una de las materias consideradas mayoritariamente como urgente. ¿Y cómo nosotros podemos relacionar esta situación con el trabajo doméstico? Ya sabemos que el 97% de las trabajadoras de casa particular son mujeres, y sin embargo en esta contingencia la gran mayoría de ellas, sin saber en qué condiciones estrictamente laborales, han sido enviadas a sus casas sin prestar el servicio. Por lo tanto, ¿quiénes son las que asumen este trabajo?
la Fundación Sol nuevamente, en un trabajo que se publicó hace unos días y que se llama No es amor, es trabajo no pagado. Concluye que semanalmente la mujer realiza el trabajo doméstico 41,2 horas a la semana y los hombres el 19,2 horas. Esto nos lleva rápidamente a entender por qué se habla de la doble jornada laboral. Si, por ejemplo, en Chile la jornada semanal es de 45 horas y existe un proyecto de ley de rebajarla a 40 horas, y sin embargo esta encuesta nos señala que existe 41,2 horas a la semana de trabajo doméstico de las mujeres, o sea, claramente una jornada doble de trabajo. En estas condiciones es en las condiciones en que trabajan las mujeres del Poder Judicial hoy día. A ello es necesario agregarle lo que se invisibiliza y lo que se conoce como la carga mental o gerencial del trabajo doméstico, que significa qué se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer, y luego controlar que todo eso se haga de forma correcta. Ese trabajo también es un trabajo que se realiza por las mujeres. Si a ello agregamos que hay una gran cantidad de hogares en donde la mujer es la jefa del hogar sin tener apoyo de pareja, en donde está a cargo del cuidado de los niños y está a cargo además del cuidado de los adultos mayores, nos encontramos con una sobrecarga laboral para las mujeres realmente considerable en estas condiciones de trabajo a domicilio o trabajo telemático, que sin duda obedece a una situación de salud crítica en estos momentos, pero que a futuro, para la necesidad de que tengamos que reportar un sistema de trabajo a distancia como este, debe ser considerada la doble jornada de trabajo a la que están hoy día expuestas las mujeres. Por último, y para dejar algún tiempo también para el debate, me gustaría hacer referencia a mujeres y violencia intrafamiliar. Y en este sentido quisiera destacar el trabajo que se ha hecho en el Poder Judicial chileno, no a propósito de la violencia intrafamiliar precisamente, sino que a propósito del acoso sexual, en donde hace ya 3 años se hizo una encuesta donde advertimos que lamentablemente más del 10% de los miembros del Poder Judicial han sufrido o advertido que otra persona sufre acoso sexual dentro del trabajo. Eso nos ha llevado a tomar una serie de medidas, tanto desde la asociación que represento como del Poder Judicial mismo, para efecto de primero visibilizar y luego tomar algunas medidas para obtener las adecuadas denuncias y las investigaciones sobre esta materia. Y quiero de alguna manera hacer ver que si bien empezamos con esta temática, no hemos abordado qué pasa con la posibilidad de que existan situaciones de violencia doméstica tanto para funcionarias como para juezas dentro del Poder Judicial. ¿Y por qué es relevante esto? Porque si nosotros como institución interna no somos capaces de visibilizar esa situación, de alguna manera también nosotros nos estamos vedando la posibilidad de ver ese sistema, esa violencia de forma externa, es decir, en nuestras causas. Y en ese sentido tenemos una deficiencia y tenemos entonces que mejorar internamente para poder tener esa visión y poderla también de una forma, por así decirlo, espejo, verla hacia afuera. En estos momentos, como datos, puedo entregar el que en Chile han aumentado en un 34,5% las causas o las denuncias en el área metropolitana, al menos, de violencia intrafamiliar. El área metropolitana es la región en donde está la capital. Y el Ministerio Público entregó también una estadística en relación a los femicidios frustrados, que en este mes de marzo habrían aumentado en un 250%, porque de 4 delitos de femicidio frustrado que se observaron en marzo del año pasado, aumentaron a 18 en marzo de este año. El Servicio Nacional de la Mujer y Género ha establecido hoy día, más bien fortalecido, un teléfono que ya disponía para las denuncias, y se están habilitando algunas aplicaciones para que se puedan realizar denuncias de forma segura,
también existen una serie de instituciones no gubernamentales y fundaciones que están diseñando fórmulas y que se han publicado por las redes para mejorar la posibilidad de las denuncias seguras, porque las mujeres en estos momentos están obviamente en su domicilio, sobre todo en aquellos lugares en que están con cuarentena obligatoria. Y en consecuencia han de alguna manera perdido la posibilidad de hacer las denuncias en las comisarías y han tenido que recurrirse a este otro sistema de denuncia. Así que creo que estamos en una situación en que hay que poner atención tanto al trabajo de las mujeres que formamos parte del Poder Judicial por esta doble carga laboral que es bastante significativa, y también tenemos que poner atención a lo que significa la violencia de género tanto en esta función como en la forma en que nosotros atendemos las causas. Eso es lo que podría señalar en esta oportunidad. Muchas gracias. Soledad, muchísimas gracias a vos. Acá estamos viendo también la presencia de Kevin Lehmann, que bueno, es nuestro asesor en comunicación. Ahí aparece su nombre, probablemente porque tiene el micrófono abierto, Kevin. Y quiero destacar también, antes de darle lugar a la disertación de Walter Barone, que está acompañando el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Pablo Noel, como así también el otro vicepresidente, que es el doctor Sergio Gago. Así que tenemos la conducción del Colegio de Provincia de Buenos Aires también en completo. Nos disponemos para escuchar entonces a Walter Barone, que, como ya sabemos, preside la Federación Latinoamericana de Magistrados, es dirigente judicial que ha ocupado distintos roles en la AMB, que es la Asociación de Magistrados Brasileños, que desarrolla su tarea judicial en la ciudad de San Pablo, en el fuero comercial, y que ha ocupado en una extensa carrera judicial distintos cargos hasta llegar en este momento a estar desempeñando su rol de juez en el Superior Tribunal del Estado de San Pablo. Walter, la verdad que siempre que te tenemos en FAM es un gusto, es un honor, sos un amigo, nos has acompañado en momentos muy difíciles, cuando en la ciudad de Rosario estábamos soportando un ataque sistemático a los magistrados. Vos, con tu presencia, te sobrepusiste a los peligros y viniste a la República Argentina a defender la independencia judicial en persona. Lo hice con gusto, incluso. Sí, como hay que hacer. Bueno, gracias, Ariel. Bueno, en primer lugar, yo también quisiera agradecerle a la FAM por la invitación para participar en esta conferencia, y también me gustaría felicitar a vos, estimado Ariel, por la iniciativa de organizar este tan importante evento. Además de también igualmente felicitar a mis compañeros de conferencia, que son amigos muy queridos también. Bueno, para hablar de Brasil, de los impactos en el Poder Judicial de Brasil ante esa pandemia, me parece interesante contextualizar la situación del país frente a la pandemia, o sea, para que se pueda entender por qué fueron necesarias las medidas que se adoptaron acá. Hoy, según los datos del Ministerio de la Salud de Brasil, nosotros tenemos en Brasil, en el país ya 28.300 contagiados y más de 1.700 muertos. Y eso en mucho poco tiempo.
claro que si estamos en esa situación que no es buena, pero mucho mejor que en otras partes del mundo, como por ejemplo hablamos de España, también debemos a que a mediados de marzo las autoridades sanitarias, previendo ese posible colapso del sistema de salud, adoptaron medidas de distanciamiento social, como ya lo habían hecho algunos países de Europa. Y acá, como somos, vos sabés, somos una federación, entonces los estados, que son más o menos como las provincias de Argentina, los jefes de los ejecutivos estaduales, los gobernadores, adoptaron medidas restrictivas, medidas para promover el distanciamiento social, y a pesar que el presidente del país no estaba de acuerdo, estaba en contra de estas medidas, porque no creía que ellas fuesen necesarias, pero sí los gobernadores las adoptaron, especialmente en estados como el estado de San Pablo, donde vivo yo, y donde está el epicentro de la enfermedad, de la pandemia acá en Brasil. Nosotros tenemos más o menos 1/3 de los casos, de todos los casos del país. 1/3 está acá, en nuestro estado. Y entonces el gobernador de San Pablo, así como el gobernador de Río, que también es el segundo lugar donde hay más casos, adoptaron medidas restrictivas, incluso la cuarentena, o sea, la prohibición de funcionamiento de la mayor parte de las actividades comerciales. Solo se dejó funcionando las actividades consideradas esenciales. Paralelamente a esa situación de crisis, el Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano que tiene entre sus funciones uniformizar el funcionamiento de la justicia en el país, porque como tenemos justicias provinciales, o sea, estaduales, cada cual tiene un funcionamiento particular, y el Consejo tiene esa función de intentar uniformizar el funcionamiento en el país. Ellos dictaron una regla, una resolución en marzo, donde se suspendieron los plazos procesales, igual que en los países de nuestros amigos que hablarán antes de mí. Los plazos procesales están suspendidos hasta el 30 de abril, pero se puede, quizás, no sé si va a ser necesario postergar la fecha, pero hasta ahora están suspendidos hasta 30 de abril, así como también todas las audiencias presenciales, y sea en primera instancia, sea en segunda instancia. Y en esa resolución del Consejo también se decidió o se garantizó la atención a los abogados, a los letrados de las partes, que acá tienen el derecho de hablar con el juez personalmente sobre el proceso, si necesita. Entonces, ahí como se suspendieron los actos presenciales, se garantizó la atención al abogado, pero un contacto remoto se hace ahí. En esa decisión del Consejo, en ese reglamento, se dijo que las cortes de los estados tendrían que garantizar a través de los medios informáticos el contacto del abogado con el juez, cuando solicitado, claro.
no es siempre que eso ocurre. Y también ahí se determinó que el trabajo remoto debería ser a partir de entonces la regla, y especialmente el funcionamiento de las cortes tendrían que ser sobre los temas urgentes como prioridad, y si posible también otros casos, pero no se podría dejar de examinar los casos urgentes, cautelares, amparos y, bueno, cuestiones con menores y en los penales, los detenidos en flagrante, etc. O sea, hay una lista de los temas que no se puede dejar de examinar, pero se permitió también que los jueces sigan trabajando casi a pleno ritmo con otros procesos cuando sea posible. Por ejemplo, en lo civil muchas veces hablamos, nuestro amigo Jorge habló de la mora judicial, acá también la tenemos, y como los jueces tienen, claro, un acúmulo de procesos que ya están listos pero están esperando los fallos, porque como hay muchos procesos más de lo que los jueces logran hacer, o sea, sería muy lindo que fuera posible decidirlos inmediatamente, pero como la cantidad es muy grande, se acumulan procesos esperando el acto final, o sea, el fallo. Y ahora, por ejemplo, los colegas están aprovechando ese periodo para, donde no hay todas las actividades, porque no hay las audiencias, y para hacer ese otro trabajo que igualmente es importante, de fallar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con los estados? Pues eso fue una regla general, nacional, pero ahí el Consejo dejó a los estados la autoridad para decidir cómo eso iba a funcionar en cada estado, porque claro, hay una diferencia de estructura, incluso y especialmente en esa cuestión de los medios informáticos entre los estados, porque los presupuestos son provinciales, estaduales. O sea, cada cual tiene su presupuesto, tiene menos o más estructura. En el caso de San Pablo, que es el estado que es el estado más desarrollado de Brasil, tiene un presupuesto más grande, pero también tiene la cantidad de trabajo igualmente más grande del país. Nosotros ya teníamos una estructura informática muy avanzada, la mayor parte de nuestros procesos es digital, son procesos electrónicos, no tenemos casi más papel, solo procesos en papel, los más antiguos que siguieron, pero la mayor parte ya es digital. Entonces, la Corte del Estado de San Pablo, donde yo trabajo, yo me desempeño ahí, decidió por el trabajo 100% remoto, o sea, todos los jueces y los funcionarios judiciales del Estado están en trabajo remoto. Igualmente, como hablaron nuestros amigos Jorge y Soledad, acá hubo un problema también del sistema no soportar al inicio, cuando empezó el trabajo de todos al mismo tiempo, el trabajo remoto, hubo un problema técnico
porque no estaba preparado, no estaba pensado para funcionar así, porque normalmente nosotros tenemos trabajo remoto, ya lo teníamos, pero la mayor parte de las actividades eran presenciales. Y ahora pasamos para una situación donde todas las actividades son remotas. Y incluso de los jueces que están de turno, por ejemplo, en los fines de semana, etc. Y ahí en los primeros días hubo problemas con el sistema, no funcionaba bien, hubo instabilidades, no se lograba acceder al sistema porque lo estaban haciendo al mismo tiempo, pero después la Corte logró aumentar la capacidad y ahora está funcionando bien. No hay más ese tipo de problema de dificultad de acceso. En la segunda instancia, nosotros tenemos una situación un poco más favorable sobre cuando se piensa en la dificultad o no de trabajar remotamente, porque incluso las audiencias, nosotros ya hacíamos una parte de las audiencias como trabajo remoto, o sea, porque tenemos los procesos digitales, se desarrolló un sistema de lo que llamamos audiencias virtuales. O sea, el camarista que acá nosotros llamamos de relator, que hace el informe de lo que pasó en el proceso y después propone porque trabajamos en tres en la Cámara, hace su propuesta de fallo a los otros dos. Eso nosotros ponemos en el sistema. Los otros dos tienen acceso a esa propuesta de fallo, votan, dicen si están de acuerdo o no, o si presentan algún voto divergente, alguna propuesta de divergencia, y ahí ya se decidió el proceso, la apelación. Y eso siempre es posible cuando los abogados no presentan una objeción, porque ellos pueden hacerlo si quieren presentar presencialmente sus alegatos, porque hay esa posibilidad en Brasil. Entonces el abogado dice, no, yo quiero que que la apelación sea fallada presencialmente, porque yo voy a estar presente y voy a presentar mis alegatos. Ahí no es posible esa audiencia virtual, porque en el sistema, por lo menos hasta ahora, no hay la posibilidad de hacer los alegatos, a presentar los alegatos por videoconferencia. Quizás en el futuro, después de esa experiencia que estamos teniendo ahora, se va a agregar esa posibilidad. Pero hasta ahora no hay, porque la audiencia esa virtual de que hablé, no es permanente. O sea, yo acceso al sistema y veo las propuestas de fallos de los colegas de Cámara a cualquier hora. No hay un horario, un día determinado, y por eso es que no tenemos la posibilidad de presentación de alegatos por los letrados, por los abogados. Pero quizás eso se va a agregar también esa situación, pero hasta ahora no es así. Pero hay muchos casos en que los abogados no presentan ninguna objeción. Dicen, bueno, yo no voy a estar, no voy a presentar nada. Y al contrario, me gustaría que fuera fallado así, porque eso va más rápido, porque no hay que elegir un día y esperar esa fecha de la audiencia para los fallos. Entonces, en segunda instancia ya estábamos más acostumbrados con ese trabajo remoto,
En primera instancia no, porque como siempre la mayor parte del servicio depende de audiencia, de estar ahí presencialmente, entonces era más limitado. Ahora estamos con 100%. Y nosotros estamos trabajando, me parece bien, en términos tecnológicos. No llegamos todavía en la situación de que habló nuestro amigo Jorge sobre pensar de cómo va a ser la situación de la justicia después de esa pandemia, cómo vamos a hacer para agilizar los procesos y los fallos, etcétera, porque todavía estamos pensando en la crisis misma, y empezamos ya a decidir cuestiones que tienen origen en la pandemia. Por ejemplo, pedidos de detenidos que están en grupos, en los más vulnerables, que están en el grupo considerado de riesgo por la edad, por enfermedades previas, que hay solicitudes de que se permitan que ellos salgan de la prisión porque están en el grupo de riesgo. También hay pedidos, por ejemplo, de madres o de padres, parejas, parejas que están divorciadas, que tienen hijos menores, sobre el tema del derecho de visita, porque, por ejemplo, hace poco tiempo un padre pidió que se cambiara el derecho incluso de custodia del chico, porque la madre es una médica, estaba incluso directamente involucrada en el combate de la COVID en su hospital, y el padre tenía miedo que el chico se contaminara, entonces solicitó que por ese periodo el hijo pasara a vivir con él y no tener incluso visitas presenciales a la madre, lo que es un problema muy difícil de decidir, de resolver, pero ya hubo ese tipo de solicitud. Y también ahora empezamos ya a tener algunos procesos donde se pide para postergar la fecha de pagos, de deudas, por ejemplo, cuotas que vencen, que deberían ser pagas, por ejemplo, este mes o el otro, y las personas ya empiezan a decir, bueno, yo no puedo trabajar, el Estado tiene una cuarentena, no se puede salir, y si yo soy un pequeño empresario, pues tengo una tienda, ahora no estoy ganando nada. Y por fin, yo creo que es interesante destacar una experiencia que estamos teniendo acá en el Poder Judicial de Brasil, que es poder contribuir para el presupuesto específico del combate a la enfermedad, o sea, del soporte al sistema de salud, porque mucho se habla de eso, y qué están haciendo los jueces. Nosotros, principalmente en lo penal, hay las penas alternativas, que son penas pecuniarias, o sea, donaciones a instituciones filantrópicas, etc. Y los jueces están canalizando esas donaciones ahora para el sistema de salud, lo que es una contribución del Poder Judicial a el presupuesto que falta, ¿no? Todo el dinero es poco en esos tiempos de pandemia. Bueno, creo que eso serían las consideraciones que yo consideraba más interesantes sobre la situación acá en este país. Y una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Walter, y la verdad que estamos
constatando que tenemos experiencias comunes, pero ver sensaciones que tenemos al afrontar los problemas que se han ido dando aquí en la República Argentina, con algunas modificaciones que se hacen un poco a prueba de ensayo y error, con una ductilidad para dar algunas modificaciones en las prácticas habituales que han sido verdaderamente drásticas, porque lo dijo bien Jorge, Walter y Soledad, en qué poco tiempo parece que abandonamos una manera tradicional y, por qué no también decir ritual, de desenvolver nuestra tarea para pasar a buscar un modo de dar respuesta que compatibilice con estas condiciones. Vamos a ver si hay preguntas que los asistentes quieran ir efectuando. Aquí había quedado una grabada en el chat que dice, está destinada a Soledad, y se preguntaba si las innovaciones procesales se hicieron a través de leyes o de reglamentaciones, y cómo se da esta situación en el fuero civil y comercial, y también si seguirán, hasta cuándo seguirán en Chile estas medidas sobre causas urgentes. Muchas gracias. Efectivamente, hay una ley que salió hace pocos días, el 2 de abril, que regula el tema de la suspensión de audiencias y de plazos en general, y tiene una vigencia mientras dure el estado de catástrofe y todas sus prolongaciones. Así es que por ahora el estado de catástrofe fue decretado el 18 de marzo por 90 días, o sea, está vigente hasta el 17 de junio. Pero si ese estado de catástrofe se extiende, también se va a extender el efecto de aquella ley. Esta ley se refiere a todas las materias, incluye materias civiles, comerciales, familiares, penales, etc. Sin perjuicio, lo que se hace en esta legislación es suspender ciertos plazos que significan ejecución de audiencias y ejecución de algunas actividades presenciales, como por ejemplo, si es necesario realizar un remate, si es necesario realizar un comparendo o hacer alguna inspección del tribunal, estas diligencias quedan suspendidas, pero no queda suspendido el resto del procedimiento que se puede avanzar, sobre todo en materia civil, que es materias que se llevan en forma escrita. Entonces se avanza en todas las etapas en que se puede ir avanzando de forma escrita, porque nosotros tenemos una fórmula de ingresar los escritos por vía tecnológica desde hace bastante tiempo. Así se tramitaban, así que esas tramitaciones se siguen realizando. Hasta, incluso, eventualmente puede haber algunos juicios que se pueden tramitar completamente hasta la sentencia, si es de aquellos que son completamente escritos y sin audiencias. Muchísimas gracias, Soledad. Aquí hay una pregunta que se formula a Walter Barone. Si puede comentar cómo se resolvió el caso de solicitud de cambio de cuidado personal respecto del padre en perjuicio de la madre médica. Parece que no nos queríamos quedar sin el final, ¿no? No tenés habilitado el micrófono, Walter. Perdón. Sí, eso no es un caso mío. Me informaron que de esa solicitud, pero no era un proceso, no era mi proceso. Pero lo que se decidió, bueno, era eso. Todavía no está, creo que está decidido, pero fue una determinación para ver, o sea, se dejó para que no se sacó en este caso específico, la guardia de la madre, pero se determinó que ella tomara las medidas necesarias para que el chico no estuviera en riesgo de
de contagio, o sea, porque que ella como médica, por ser médica, que adoptara las medidas necesarias para estar lejos del chico en ese periodo, mismo viviendo en la misma casa. Entonces fue una decisión alternativa a lo que se pidió, o sea, se consideró que había una plausibilidad en la solicitud del padre, pero sería muy radical la decisión de sacar a los chicos de su casa. Muchas gracias, Walter. Hay otros comentarios. Le quiero hacer una pregunta a Jorge, pero antes comentar una observación que realiza el colega Alejandro Casco. Alejandro ha sido también coordinador de los contingentes que han visitado la escuela judicial, así que es un conocedor también de la realidad española en materia de formación, pero Alejandro menciona que también es conveniente tomar en cuenta, a propósito de la perspectiva que señalaba Soledad también, que tenemos magistrados, funcionarios y funcionarias, exceptuadas de prestar servicio por razón de su edad, o también por patologías de base, por estar de algún otro punto de vista en un grupo de riesgo, lo que impacta en la recarga de tareas para quienes son los prestadores en esta situación de emergencia. Concretamente, a Jorge, te quiero decir que tu intervención, Jorge, nos ha dejado con un horizonte que puede marcar una dinámica. Sabemos, por también haberlo dicho vos expresamente, que la dinámica, incluso respecto de ese horizonte, no es lineal, pero superado un pico de la situación sanitaria, viene una agenda para el Poder Judicial que está cargada de interrogantes, desafíos que pueden ser muy interesantes, pero también una convergencia de ideas sobre cómo transformar nuestras estructuras, sobre cómo priorizar los cúmulos de causa, problemas de gestión, de absorción tecnológica, que los mencionaba también Walter y los mencionaba Soledad. Me parece un punto, decir, bueno, es una base, ya no vamos a dejar la tecnología y vamos a ver cómo la administramos. En todo este contexto que presentaste, Jorge, ya noto que el Consejo General del Poder Judicial está debatiendo, he visto el plan de choque, no lo pude analizar todavía, se ve que no hay uno solo, se ve que está en formación también, y te pregunto, ¿cómo ves la formación judicial en esta emergencia? De lo que vos referiste nos interesa todo, porque es un poquito también para lo que nos tenemos que preparar. Pero y la formación judicial, Jorge, hablaste bien claramente de que por un tiempo no va a poder ser presencial. La formación inicial dijiste que incluso está urgida. Es como cuando tenés un problema de seguridad y necesitas sacar fuerzas de seguridad rápido a contener a lo mejor un orden social. La verdad que pensar en tener que hacerlo con jueces no se me hubiera cruzado nunca por la cabeza. Pero parece que estamos frente a esto. ¿Qué otras innovaciones estás pensando que van a tener que existir, Jorge? Bueno, gracias por la pregunta, Ariel. Y al hilo de lo que habéis dicho, y es que en tan poco tiempo se pueden comentar tantas cosas, sí me parece interesante señalar que aquí se han constituido comisiones de seguimiento de la situación de pandemia, de alerta sanitaria a nivel geográfico, o sea, no solo a nivel estatal, sino en cada comunidad autónoma y casi en cada pequeño partido judicial, en cada pequeña zona. Comisiones de seguimiento que al principio solo las constituían miembros del tribunal, de los tribunales, luego también se incluyó a miembros de la Fiscalía, también a miembros de los colegios de abogados, a miembros de los procuradores para tomar decisiones en el territorio que pudieran ser importantes y urgentes. Decisiones como las que tú señalabas
porque hay juezas y jueces que han sido excluidos del trabajo presencial por ser grupo de riesgo, bien por su edad, bien por su dolencia, bien por tener a personas mayores que son de riesgo a su cargo, con necesidad o dependencia, o bien simplemente por tener a menores de edad y no poder disponer de nadie o de una solución para que estén con ellos porque se han cerrado todas las escuelas. Eso ha hecho que la garantía del juez ordinario predeterminado por la ley que teníamos, que le toca tal, haya variado, se haya hecho un turno rotatorio entre los jueces disponibles y se esté trabajando con eso. Aparte han caído jueces, lógicamente, que han enfermado y han tenido que salir de esa lista y se ha tenido que cubrir en algunos casos con jueces sustitutos, lo cual da también importancia a la trascendencia de la situación y de los escenarios en los que nos podemos encontrar. Incluso en algún territorio se ha autorizado a que jueces de otro territorio, o sea, donde hay un excedente de jueces, pudieran atender las causas de ese territorio. O sea, que esa es la situación. En cuanto a la formación, pues como decía, es un cambio trascendental. Vosotros conocéis la escuela judicial y más o menos desde 2015 nosotros ya trabajábamos en un escenario muy digital, con el expediente digital, con la plataforma Moodle para la formación inicial. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una formación a distancia remota y de urgencia. Y digo de urgencia porque ha sido un plan improvisado con los recursos que ya teníamos. Ahí teníamos la suerte de que al tener invertido mucho en tecnología y en esa plataforma y en trabajar a través de esa plataforma, hemos ganado mucho en la rapidez de la respuesta y en los recursos que estamos ofreciendo. Pero también hemos visto limitados aspectos que dentro de nuestra formación inicial son importantes, como el tema de las habilidades en la dirección de audiencias, cómo montar esa audiencia a través de qué recursos que estamos utilizando, pues el Zoom, el Meet, o sea, determinados recursos para intentar hacer eso, lo que supone un reto para cambiar en esa mentalidad. Lo que sí estamos también en un proceso que ya estábamos de repensar nuestra propia formación. O sea, creemos que los tiempos que corren, y esto ha sido un golpe, para repensar los compartimentos estancos en la formación. O sea, cruzar fronteras, que no haya materia estanca, sino que sea todo un poco contaminante de todos los saberes jurisdiccionales y tratar de trabajar ahí. Y en eso estamos. Nosotros pensamos o creemos que con la promoción de formación inicial vamos a poder reiniciar alguna actividad presencial en junio, pero será con limitaciones, con pequeños grupos, con distancia, con lo cual este grupo se perderá la parte de estancias, que era muy importante para adquirir determinadas habilidades, las estancias con abogados privados, con fiscales en prisiones, claro, que no van a poder hacer y que esperamos que suplir esa carencia en sus primeros años de formación. El otro golpe trascendental que hemos tenido ha sido con la formación continua. Nuestra formación continua, el 80% era presencial. Además, era una buena oportunidad para salir del juzgado, para oxigenarse, para compartir con los colegas, los compañeros y compañeras y conocer o debatir sobre determinados temas. Esta reticencia inicial que la formación continua había a la formación a distancia, porque la formación a distancia no dejaba de ser una formación mantenida en el tiempo, más evaluada y más coherente o compatible con el ejercicio de la jurisdicción, bueno, ha hecho también un cambio. O sea, lo que llevaba un año intentando cambiarlo ha cambiado esta crisis. Hemos conseguido en un tiempo récord transformar unos 10, 15 actividades presenciales que teníamos de seminario en actividades de formación online. Lo cierto es que, como tú señalabas, Ariel, esto tiene que hacer cambiar los instrumentos, cambiar las metodologías, y la formación a distancia no puede ser una reproducción de lo que hacíamos en las aulas, de conectar a 100 personas, a 50 personas a un Zoom y a escuchar a alguien, sino que tiene que ser una formación de acompañamiento, una formación distinta, ¿no? Una formación de sentir más, de ser más y de aplicar más. Ese es el escenario que contemplamos en la formación continua. Teníamos una situación presupuestaria mala por carecer de presupuesto por la situación política, y de golpe nos ha caído esta losa que ha suspendido todas nuestras actividades presenciales hasta septiembre.
no sé si será más adelante también, ¿no? Y en ese proceso de transformación estamos. Al mismo tiempo que eso, lo que hemos empezado a diseñar es un plan de emergencia. Un plan de emergencia para intentar que los jueces tengan formación en estos temas que están surgiendo a raíz de la crisis sanitaria. O sea, vamos a tener que resolver situaciones en los juzgados de las que no estamos entrenados a resolver, pues porque no es lo habitual, no habíamos sufrido una crisis y una pandemia como esta nunca. Entonces hay que trabajar en la aplicación de determinados principios jurídicos que estaban en desuso o que antes no se aplicaban, conceptos jurídicos que no se conocían tanto. Aquí ha causado furor los llamados ERTES, los expedientes de suspensión transitoria del empleo, ¿no? que han hecho que muchas empresas pues, no paguen a sus trabajadores durante un tiempo y que generen una controversia laboral que nunca se había visto. Entonces estamos ahora mismo corriendo en un plan de emergencia para hacer unas pequeñas píldoras formativas que permitan a las juezas y a los jueces formarse. O sea, esto va a transformar todo, porque ahora la formación que vamos a intentar dar es como de usar y tirar, de que tengo una pequeña píldora, tengo este caso, me escucho este podcast, me escucho este PowerPoint comentado, esta grabación, e intento resolver cuáles son los principios fundamentales. Y sobre todo vamos a utilizar la formación para unificar muchos criterios en la respuesta en esta situación. Es como una formación de emergencia, Jorge, percibo. Sí. Soledad, quería expresarte algo que estaba un poco implícito en la presentación. Siento por tu tarea, por tus intervenciones, un respeto intelectual profundo. Cada vez que te escucho tocar temas de perspectiva de género, por supuesto, uno ha ido recorriendo este camino de vincular la perspectiva y las necesidades de avanzar en la lucha contra las desigualdades y las inequidades, pero siempre que se da una intervención de tu parte, es como que nos queda una lectura sólida, analítica, trasladada a nuestras áreas, de un modo y con un rigor que siempre nos invita a la necesidad de escucharte. Bueno, te agradezco tus palabras. No sé si las merezco tanto, pero muchas gracias. Mira, me gustaría completar un poco, no completar, digamos, expresar la experiencia que tenemos acá en relación a las juezas y los jueces que pudieran estar en algunos grupos de riesgo. El trabajo en Chile se inició primero por turnos pero presenciales, y en esas circunstancias se privilegió obviamente a aquellos que no estaban en esos grupos de riesgo y se mantuvo a los que estaban en grupos de riesgo en sus domicilios. Pero luego ha ido avanzando y modificándose la forma de trabajo a una implementación de un poco más de un 80%, yo diría que de un 85% de trabajo a distancia. Y en ese sentido, los que formaban parte de los grupos de riesgo se han ido incorporando al trabajo telemático. Lo que ha significado que estamos en una dotación prácticamente completa de jueces y funcionarios. Solamente han quedado excluidos muy escasamente aquellos que o no tienen posibilidad de conexión por estar en zonas que no tienen esa posibilidad, incluso respecto de ellos se está buscando las posibilidades de que puedan acceder, o de aquellas personas que por su edad también muchas veces sus habilidades para conectarse no son las mismas y son una dificultad, y entonces se les entrega un tipo de trabajo que puedan realizar. Pero esa última condición representa un porcentaje muy mínimo en el trabajo. Lo que sí no se ha visibilizado desde el trabajo telemático justamente es esta doble jornada, y voy a ser un poco majadera en insistirlo, porque no se ha excluido, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen a su cuidado a personas adultas, a veces con dificultades importantes, y a niños menores, incluso a veces a algunos enfermos. He conocido de un caso de una magistrada que tiene bajo su cuidado una niña con dificultades bastante importantes, pero que ha dejado de funcionar en su trabajo por el acuerdo del propio tribunal. No hay directrices generales,
sino que hay decisiones individuales de cómo van a funcionar cada uno de los tribunales. Como asociación nosotros pedíamos algunas directrices más generales en ese sentido, que bueno, en realidad se tradujeron en, hay unas directrices muy generales y cada tribunal, cada unidad de trabajo decide cómo funciona. Y esto ha resultado en lo que les acabo de decir, aproximadamente un 85% trabaja en forma telemática sin hacer en esta oportunidad, en esta forma de trabajo, distinciones en grupos de riesgo o en estas circunstancias domésticas tan agobiantes. Gracias, Soledad. Voy a ingresar en lo que podría decir la última pregunta. El tiempo de ustedes ha sido de una generosidad que, bueno, siempre voy a agradecer y desde FAM vamos a reconocerles. En este momento histórico en particular, en la República Argentina, cada uno de los colegas aquí asistentes y quienes están viendo por YouTube desde otros lugares, están observando una situación de aislamiento. Y le voy a dirigir esta pregunta a Walter, ya en su condición de presidente de la Federación Latinoamericana. Walter, me gustaría, es una pregunta un poco ómnibus, pero como sé de tu talento, sé que vas a encontrar el modo de afrontarla. Por un lado, ¿cuál es tu mirada en la perspectiva latinoamericana de lo que estás viendo como situaciones que merezcan estar atentos a una contingencia particular que está afectando a los países que están bajo la órbita de FLAM? ¿A dónde tenemos que estar teniendo cuidado con la mirada, con la observancia? La pandemia hace crujir a las instituciones, las pone a prueba, y por supuesto que nos pone a prueba a los hombres y a las mujeres que llenamos las instituciones. Y entonces me gustaría, con ese sentido, con ese termómetro, con esa sensibilidad que te caracteriza, si hay algo que veas en este momento en el complejo panorama latinoamericano que nos puedas narrar como para observar y para tomar en cuenta. Y lo otro es un poco qué palabras le dirías como un poco presidente del asociacionismo latinoamericano a quienes están al frente de las instituciones, como es el caso de Soledad también, y nos gustaría escuchar una reflexión final de tu parte sobre qué deberíamos estar comprometiendo con todas y todos nuestros representados en este momento y en los que, como destacaba Jorge, en los que están por venir. Muchísimas gracias, Ariel, por tu pregunta. Me gustaría exactamente destacar el rol del asociacionismo en estos momentos de crisis. Es muy importante, ahora más que nunca, la actuación de las asociaciones, en nuestro caso específico de asociaciones de jueces, de magistrados, de representantes del Poder Judicial, porque en esos momentos siempre hay el riesgo y hay una tendencia también de proyectos populistas que quieren aprovechar la oportunidad para sacar derechos a pretexto de decir a la población, mira, esos son funcionarios públicos, tienen muchos derechos, ahora estamos en crisis y vamos, para hacer justicia con todo. La iniciativa privada, por ejemplo, está sufriendo con la cuarentena o con la baja de la actividad empresarial, comercial, etc. Entonces, vamos a hacer lo mismo con los funcionarios para que estén en la misma situación, lo que me parece no sea el mejor camino, incluso porque no se puede comparar cosas distintas como si fueran iguales. Entonces, mismo en Brasil ya tuvimos esa experiencia de un proyecto
luego cuando empezó ese problema de la COVID, un diputado presentó un proyecto para rebajar los sueldos de todo el funcionalismo y por ejemplo, de los jueces, hasta rebajar hasta el 50% de los sueldos. Ahora tenemos otro proyecto para sacar vacaciones, sacar eso, y no solo de jueces, sacarlo a todos los funcionarios. Es muy importante, y eso lo tenemos en Brasil a través de la Asociación Nacional AMB. También hubo en otros países movimientos parecidos, hay todavía, y es muy importante que las asociaciones estén ahí presentes, atentas, para llevar el mensaje de que no se puede permitir, claro que se comprende la situación y estamos todos sensibilizados y sabemos de las dificultades que los gobiernos van a tener por el tema del presupuesto, porque no van a recibir los impuestos que estaban previstos, la actividad empresarial está sufriendo. Todo eso lo sabemos, pero no se puede elegir una clase solo para hacer propaganda, o sea, para decir, para pasar una idea, una supuesta idea de una supuesta justicia social a través de estos cambios momentáneos. Entonces, hay que, por ejemplo, incluso traer la noticia de que la justicia, por ejemplo, en nuestro caso, no paró, no está funcionando, las personas están trabajando y están contribuyendo también para todo el sistema. Entonces, eso es muy importante. La participación de las asociaciones nacionales hoy es de suma importancia, y también de la FLAM. Nosotros estamos siempre presentando nuestros pronunciamientos en apoyo de las situaciones de los países miembros, para no llegar incluso para no llegar a la situación más extrema que como la tenemos en el Ecuador, donde los jueces y funcionarios ni siquiera los sueldos están recibiendo a partir de la crisis. Entonces, yo creo que es muy, muy importante nuestro trabajo gremial en estos tiempos. Es importante siempre, pero ahora más. Gracias, Walter. Está de más decir que en lo personal hubiese deseado que la dinámica histórica no nos haya tenido que conducir a realizar este panel. Pero acá nos trajo. Y quiero que sepan, si por algunas cosas voy a recordar el tránsito de estos difíciles días, es por la presencia de Soledad, de Jorge y de Walter, siempre con la federación y siempre trabajando por mejorar los roles que están dentro de nuestro espacio judicial. Por supuesto que les agradecemos enormemente, y solo quiero decir respecto de Jorge y respecto de las situaciones que se viven en todos los países, que el dolor de España ha sido el nuestro, Jorge, y que lleves el saludo a todo el staff de la Escuela Judicial entrañablemente desde Argentina. Muchas gracias, Walter, gracias, Soledad. A vos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Chao. Cuídense. Sí, sí. Chao, chao.